Bueno, llega el momento que tienen que resolver un problema. El problema propuesto es el siguiente. Cargar un vector los nombres de 5 países y en otro vector paralelo la cantidad de habitantes del mismo. Ordenar alfabéticamente e imprimir los resultados, teniendo en cuenta que son vectores paralelos. Por último, ordenar con respecto a la cantidad de habitantes de mayor a menor e imprimir nuevamente. O sea, hay que hacer dos procesos de ordenamiento. Uno con respecto a países y mostrar, y otro con respecto a la cantidad de habitantes y mostrar. Acá deberían de tener el video y tratar de resolverlo. Bueno, en el caso que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a crearlo en Eclipse. Tenemos el proyecto 83, pasemos a crear el proyecto 84. Vamos a crear una clase en el proyecto 84. Estamos probando vectores, le vamos a llamar prueba vectores. Ese va a ser el nombre de clase. Y qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a cargar datos por teclado. Vamos a necesitar un vector. Vamos importando la clase scanner. Vamos a necesitar un vector donde almacenar los países, que va a ser tipo string. Vamos a necesitar otro vector de tipo entero, donde vamos a almacenar los habitantes que tiene el país, o cada país. Esos son los atributos de la clase. Ahora vamos a plantear el método de cargar. El método cargar, lo primero que tengo que hacer es crear el objeto de la clase teclado, el objeto teclado que es de la clase scanner, y creamos los dos vectores, países, que es un vector de tipo string que pide el problema que sean 5 elementos, y habitantes, que es un vector de tipo entero también de 5 elementos. Ahora vamos a ir cargando sucesivamente nombre del país y la cantidad de habitantes dentro de una estructura repetitiva for. Procedemos a pedir que se ingrese el nombre del país, llamamos al método next y pedimos que se cargue la cantidad de habitantes y cargamos el vector habitantes en la posición F mediante el objeto teclado llamando el método next. Ya tenemos la carga del vector. El problema, por un lado, dice que hay que ordenar el vector por nombres. Entonces vamos a hacer el algoritmo ordenar por nombres. Vamos a ordenar por nombres de países. Entonces planteamos los dos for. El for interno con respecto al contador f, vamos a plantear, dijimos mientras f sea menor y ahora vamos a tener que plantear la condición comparando nombre de países. Por lo tanto, deberemos utilizar el método compareTo. Y países, subíndice f, punto compareTo con países, subíndice f más 1. Si esto es mayor a 0, significa que tenemos que intercambiarlo. Para intercambiarlo, definimos un auxiliar aux
país, donde guardaremos países subíndice F. En países subíndice F guardamos el siguiente, países subíndice F más 1, y en países subíndice F más 1 guardaremos el out país. Al intercambiar el país va a quedar ordenado alfabéticamente el vector de países, pero al mismo tiempo necesitamos intercambiar la cantidad de habitantes. Entonces definimos un auxiliar in habitantes y guardamos habitantes subíndice F, habitantes subíndice F, guardamos el siguiente, habitantes subíndice F más 1, y en habitantes subíndice F más 1, el que habíamos guardado en out habitantes. Ya tenemos hecho el proceso de ordenamiento por nombre, pero el problema nos pide que también hay que hacer el ordenamiento luego por habitantes, por la cantidad de habitantes. Por lo tanto, vamos a tener que hacer otro método para ordenar por habitantes. Lo ordenar por habitantes vamos a copiar porque es lo mismo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar por habitantes, la comparación va a ser habitantes subíndice F, la condición, como tenemos que ordenarlo numéricamente, habitantes subíndice F, si es menor a habitantes subíndice F más 1. Si es así, procedemos a intercambiar. Entonces tenemos el mismo algoritmo de ordenamiento, pero va a cambiar la estructura condicional para el intercambio, siempre y cuando que habitantes subíndice F sea menor al siguiente para que haga el proceso de intercambio, ¿no? Faltaría tener que mostrar los datos. Vamos a hacer un algoritmo de imprimir. El de imprimir vamos a mostrar países y habitantes. Dejamos un guión de separación y mostramos en la misma fila habitantes subíndice F. Tenemos todo el algoritmo completo. Debemos crear un objeto de clase prueba vector en la función my. ¿Qué métodos vamos a llamar? Prueba vector punto prueba. Sí, la clase le hemos llamado prueba vectores. Prueba vectores, ya que estamos trabajando con dos vectores. Prueba vector punto cargar. Prueba vector punto ordenar por nombres. Vamos a listarlo. Prueba vector imprimir. Seguidamente prueba vector ordenar por habitantes. Y nuevamente llamamos el método imprimir para ver si se ha ordenado ahora por la cantidad de habitantes. Pasemos a probar nuestro programa y vamos a cargar países. Vamos a decir Chile tiene, vamos a decir 19, Argentina tiene 45 millones, vamos a cargar el número 45, Uruguay tiene 3, Brasil tiene 200 y Bolivia tiene 10. Veamos, la primera impresión, ¿sí?, está ordenado alfabéticamente. A, B, B, C, U. Ahí lo tenemos ordenado al
los vectores en forma alfabética con la cantidad de habitantes que se han intercambiado correctamente. Y luego hemos pedido imprimirlo de mayor a menor, el que tiene mayor cantidad de habitantes, como estamos viendo que es Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, finalmente Uruguay. Entonces estamos viendo de que hemos hecho dos ordenamientos del vector. Inicialmente lo cargamos como uno desea a los datos, los ordena por nombre, pero al ordenar por nombre intercambia también los cantidad de habitantes. Y cuando ordena por habitantes, la condición es con respecto al vector habitantes, pero también intercambio los países. Al método imprimir lo podemos llamar la cantidad de veces que necesitamos. Como estamos viendo, ahí lo estamos llamando después de ordenar por nombre y luego de ordenar por habitantes. Con esto queda listo este problema propuesto y vemos que podemos hacer el ordenamiento ya sea por cadenas de caracteres y por enteros. Si tenemos vectores paralelos, hay que tener en cuenta intercambiar los elementos de los vectores paralelos. Acá hay dos vectores paralelos, pero si hubiese más vectores paralelos, habría que intercambiar todos los elementos de cada uno de los vectores paralelos. Sin más, gracias.